noches, soy Marielos Monzón y junto a mi colega Ben Chin ya estamos listos desde todas nuestras plataformas para compartir con ustedes un nuevo espacio de información y análisis de Punto de Encuentro. Hola Ben, buenas noches. Buenas noches, Marielos. Llega el jueves y es un gusto compartir los micrófonos y analizar los temas destacados del país. Pero antes siempre, un saludo a toda esa audiencia que nos sigue en redes sociales y también recordarles que ahora nos pueden escuchar por Spotify, por Google y Apple Podcast. Claro que sí, Benkei. Y la invitación entonces está hecha para que nos escuchen en todas las plataformas de audio y también en nuestras redes sociales. Y por supuesto, para que todas las noches estén ustedes muy bien informados a través de nuestro resumen diario en 3 puntos. Y hoy es 9 de marzo del 2023 y en el calendario sagrado maya, lunar o cholquij, es el día Tzi, que significa perro o mapache. Es el guardián de la ley natural y espiritual. Es el nahual de la justicia, de la fidelidad y de la autoridad. Hoy es un día propicio para pedir la solución de los problemas ante los tribunales y también para alejar los vicios. Y vamos ahora en Punto de Encuentro con el primer tema de nuestro programa. Y es que el pasado sábado 4 de marzo, en la capital y en diferentes departamentos, decenas de periodistas se movilizaron en rechazo a la decisión del juez Jimmy Bremer de investigar a 9 periodistas y columnistas por sus publicaciones sobre el caso judicial contra José Rubén Zamora Marroquín. Con rótulos en los que se leía "No nos caerán", las y los periodistas repudiaron la persecución contra la prensa y la solicitud que la fiscal Cintia Monterroso hizo al juez, la cual afirmaron atenta contra la libertad de expresión y el derecho de información. Ferdi Montepeque nos lo cuenta en el siguiente reporte. La solicitud del Ministerio Público de investigar a 9 periodistas quienes hicieron publicaciones sobre el proceso penal contra José Rubén Zamora es grave porque se les criminaliza, pero también porque abre la puerta para violar los derechos de todos los periodistas que investigan y cuestionan, es decir, solo por hacer su trabajo. Aunque el discurso del Ministerio Público de Consuelo Porras es que la orden de investigar a los periodistas la dio el juez 10º Jimmy Bremer, lo cierto es que fue la fiscal Cintia Monterroso quien pidió la pesquisa. Así lo dijo la semana pasada en audiencia. ¿Por qué publicar la fotografía y por qué publicar en letras grandes que el señor cuenta con 30 millones más en su patrimonio? ¿Será acaso la intención de que en algún momento lo secuestren y atenten contra su vida y, como dijo en el audio, se queden sin testigo? Es probable que eso sea la intención de todo esto. El Ministerio Público insiste en perseguir penalmente a los periodistas por supuesta obstrucción de justicia, aunque esa acción criminaliza directamente su trabajo. El MP además se escuda en que la orden de investigar a los comunicadores la dio el juez Bremer, según Byron Barrera, presidente de la Asociación de Periodistas de Guatemala. Plantea que no fue el Ministerio Público el que solicitó encausar al columnista y a los periodistas, sino que fue una decisión del juez. Y que el juez va a trasladar el caso a otra instancia jurisdiccional y que esta otra instancia jurisdiccional va a establecer si hubo o no indicios y tomará una decisión de si continúa o desestima la acusación que existe. Voces de diferentes sectores se han levantado desde el día en que se anunció la investigación contra los periodistas. Los propios comunicadores se han manifestado en contra de la criminalización. También lo han hecho el Departamento de Estado de Estados Unidos, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, entidades que apoyan a los periodistas y organizaciones sociales. El sábado 4 de marzo, decenas de periodistas se movilizaron frente a la Corte Suprema de Justicia de Guatemala y exigieron el cese de la persecución y hostigamiento y el respeto a la libertad de expresión y al derecho a informar. La consigna de "No nos callarán" se escuchó en la capital, la antigua Guatemala, Quetzaltenango, y frente a las embajadas del país en Ciudad de México y Washington, D.C. Hasta la fecha, ningún partido político en Guatemala se ha manifestado por la persecución a los periodistas. Tampoco lo ha hecho el gobierno, señalado por diversos sectores sociales como el dirigente del actual régimen, al que se le atribuye el retroceso de la justicia. Soy Ferdi Montepeque y esto es Punto de Encuentro. Como lo adelantaba nuestro compañero Ferdi Montepeque en la nota que acabamos de ver y escuchar, el pasado 28 de febrero, la persecución contra medios y periodistas independientes en Guatemala escaló a otro nivel. Ese día,
El juez B del Juzgado 10º Penal, Jimmy Bremer, aceptó la solicitud de la fiscal Cynthia Monterroso de investigar a 8 periodistas y columnistas de diario El Periódico por el delito de obstrucción de la justicia, entre ellos Edgar Gutiérrez, Gonzalo Marroquín, Julia Corado, Gerson Ortiz, Alexander Valdés, Ronnie Ríos, Denis Aguilar y Cristian Bélix. Durante la audiencia también fue mencionado el columnista Manfredo Marroquín. La petición de la fiscal Monterroso y la resolución del juez Bremer despertaron indignación en el gremio periodístico, que salió a las calles en repudio de lo que consideró una violación flagrante a los derechos de libertad de expresión y de información. Organismos de derechos humanos, asociaciones gremiales, de prensa y organizaciones de defensa del periodismo a nivel nacional e internacional condenaron lo ocurrido y llamaron a cesar la persecución. Y precisamente para abordar este tema nos acompañan en Punto de Encuentro Gonzalo Marroquín Godoy, director de la revista Crónica, expresidente de la Sociedad Interamericana de Prensa y uno de los periodistas a quienes el juez ordenó investigar, y Evelyn Blanc, también colega periodística, coordinadora del Centro Cívitas e integrante de la iniciativa No Nos Callarán. Gonzalo Marroquín, Evelyn Blanc, muy buenas noches. Gracias por estar en Punto de Encuentro. Gracias a ustedes. Gracias, Marielos, gracias, Ben. Estamos a disposición de ustedes para dirigirnos al pueblo de Guatemala. Muchas gracias, Gonzalo. Y justamente cuando el presidente del periódico, José Rubén Zamora, fue encarcelado, el fiscal Rafael Curruchiche declaró que la aprehensión contra José Rubén no se debía a su trabajo como periodista, sino más bien a su labor de empresario. En los mismos términos se pronunció el juez Bremer para justificar esta decisión que tomó de investigar al grupo de periodistas por obstrucción de la justicia, entre ellos usted, Gonzalo. Y si pudiéramos empezar esta entrevista para que usted nos cuente cuáles son los motivos reales que ve usted, según su análisis, que estarían detrás de la petición de la fiscal Cynthia Monterroso y de la decisión del juez de aceptar. Yo quisiera partir de un hecho que es innegable, que es muy claro y que es sumamente peligroso. O sea, lo que está ocurriendo en Guatemala en esta ocasión ya venía una persecución y un acoso a la prensa a través del proceso contra José Rubén Zamora, contra periodistas de otros medios comunitarios, sobre todo Juan Luis Font, etcétera. Ya se veía un acoso judicial en contra de periodistas, pero en este caso es aún más grave desde el punto de vista de libertad de prensa, puesto que se está utilizando para criminalizarnos, se está violando flagrantemente la Constitución de la República. El artículo 35 establece exactamente que ningún señalamiento que se haga a funcionarios públicos constituye delito y establece la mecánica para que los funcionarios en todo caso puedan hacer uso de un sistema ya establecido, un tribunal de imprenta, para sus aclaraciones, rectificaciones o refutaciones. Todo esto lo obvia una fiscal que debiera conocer la Constitución y las leyes respectivas del país y un juez. O sea que ambos están violando la Constitución y violando la ley de emisión del pensamiento, que es una ley de carácter constitucional. Así que es grave, es peligroso, porque si esto continúa, obviamente a cualquiera que escriba en contra de funcionarios se les puede penalizar, se les puede criminalizar y abrirles procesos penales. Pero yo quisiera tal vez aprovechar brevemente para decir que cuando se intenta callar a la prensa, no solamente se afecta al periodismo, al medio, sino sobre todo se afecta a la ciudadanía, a la opinión pública, que se le limita su derecho que tiene a recibir información. Gonzalo, ¿por qué están haciendo esto? Si de alguna manera ellos saben que es ilegal, ¿qué habría detrás de la decisión? ¿Qué es lo que usted considera? Bueno, ahí tenemos que volver al caso de José Rubén Zamora. La impresión que me da es que lo que están tratando de hacer es intimidar a todo el entorno del periodista Zamora, a los periodistas mismos del periódico, como ya intimidaron a los abogados que tenía el periodista y que se han ido retirando uno a uno, como ya intimidaron incluso a varios testigos, porque esto no es tan del conocimiento de la opinión pública, pero se ha intimidado a los testigos también, se les criminaliza, los proponen como testigos para la defensa y terminan siendo acusados. Esto es parte de un proceso para finalmente
no solo castigar, por decirlo de alguna manera, a Zamora, sino también para intimidar a la prensa y que la prensa no se pronuncie en torno a este caso. A ver, la persecución contra periodistas no es un hecho aislado. Se ha dado en un contexto de regresión que ha tenido como blanco a ataques a los operadores de justicia, recordemos, a jueces, fiscales, y sobre todo que encabezaron la lucha contra la corrupción. También a defensores de derechos humanos, opositores políticos y periodistas independientes. Evelyn, ¿cómo explicar a la población esos peligros de esta situación para la democracia misma? Y sobre todo para el hecho de emitir opiniones o recibir información. ¿Cómo le podemos hacer llegar a la gente los peligros de lo que está sucediendo? Bueno, es muy fácil, Benkei, en la medida en que estos poderes antidemocráticos, corruptos, abusivos, sean eficientes, en esa medida se acabó la información veraz para la población guatemalteca y se consolida la dictadura. Yo creo que las y los guatemaltecos que hemos tenido ya una larga trayectoria de dictaduras, no estamos en la disposición de soportar otra dictadura, sobre todo viniendo de estos poderes. Yo miro lo que está sucediendo, lo que dice el fiscal Curruchiche, y parecen como malos payasos en un circo burdo. Entonces, realmente esto es muy profundo, porque además la situación contra José Rubén Zamora y el resto de integrantes del Perico no viene solo de la fiscal y del juez, es avalada, porque aquí nos está pronunciando el resto del organismo judicial, aquí nos está pronunciando el Procurador de los Derechos Humanos. Esto está siendo avalada por los máximos poderes del Estado, y eso es obviamente desvela este objetivo que tienen de imponer una dictadura. Y efectivamente, hablando del fiscal Curruchiche, hace unos días veíamos en las redes sociales la justificación del actual jefe de la FESI respecto de por qué se estaba persiguiendo a los periodistas. Esto sucedió justamente después de que el Departamento de Estado, el Alto Comisionado de Naciones Unidas, la Sociedad Interamericana de Prensa y bueno, las y los periodistas saliéramos a las calles a movilizarnos. Y voy a leer literalmente lo que él decía en las redes. Dice: se ha generado una serie de publicaciones en las cuales de forma sistematizada, coordinada e irresponsable se ha atacado, coaccionado y obstruido la investigación, tratando de influir de forma directa mediante amenazas e intimidaciones en el denunciante, testigos, fiscales y jueces, lo que constituye un ataque a la administración de justicia y a la independencia judicial. Curruchiche manifestaba esto y decía que esto sucedía a partir de que se judicializó el caso de José Rubén Zamora. Y ya Gonzalo Marroquín lo decía en una respuesta anterior, pero emitir opinión, hacer cobertura periodística, ¿puede ser obstrucción de la justicia? Ellos están hablando de que a ustedes, a quienes se les quiere investigar, Gonzalo, es porque están como coaligados, tratando de amenazar a los jueces. Es realmente emitir opinión y hacer esta cobertura. ¿Puede considerarse obstrucción a la justicia? Primero Gonzalo y después Evelyn. Yo creo que me vuelvo al artículo 35. El artículo 35 lo establece perfectamente. Lo que es peligroso son las palabras que utiliza el fiscal Curruchiche, porque si ustedes ven, él trata de crear un vínculo entre todos los periodistas como para decir que hay una confabulación para impedir que se aplique la justicia en Guatemala, cuando es todo lo contrario. Creo que los periodistas y cualquier ciudadano tenemos el derecho de señalar los fallos del sistema de justicia. Lo que nosotros hemos hecho, en mi caso particular, lo que he hecho es denunciar que hay una dependencia del Ministerio Público, de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte de Constitucionalidad, todo esto ligado al poder político que yo le llamo la alianza oficialista, que tiene un grupo muy grande de poder atrás, que es quienes están en realidad dirigiendo el país. Recordemos que también la Constitución establece que debe haber independencia de poderes. Tenemos una Corte Suprema de Justicia
que ha sido mantenida por el oficialismo durante más de 3 años. Esto es una aberración. O sea, la Constitución de Guatemala prácticamente está siendo no manipulada, pisoteada constantemente por las propias autoridades que son las que están llamadas a defenderla. Así que yo creo que Curruchiche lo que hace es que envía una amenaza velada a los periodistas, insiste en eso, porque lo que pretenden es que la prensa independiente calle, que la prensa independiente no critique, que la prensa independiente sea dócil. Y eso es lo que no están encontrando, y la reacción es criminalizar las columnas, criminalizar la información. Evelyn, y en ese sentido, el fiscal Curruchiche, no sé si tú pudiste ver el video, pero hablaba respecto de un caso anterior en donde hay una condena de 12 años a un tuitero que amenazaba a través de un net center a personeros de la CICIG, a fiscales. Y él dice, aplaudían esto y ahora condenan lo otro. Tal vez también preguntarte en ese contexto, ¿es lo mismo o se está mezclando peras con manzanas? No, ellos obviamente están buscando cómo justificar lo injustificable, porque es injustificable. Y debo decir que, por ejemplo, hoy ya el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos emitió su informe, y es un informe que en la parte de libertad de expresión es muy claro, muy contundente, señalando todas las violaciones en el proceso que se lleva contra José Rubén Zamora y los 9 colegas más acusados. Lo que sucede es que están pidiendo que se investiguen incluso publicaciones y orígenes de financiamiento de medios dentro de un proceso penal. O sea, esto riñe con la legislación nacional, internacional y con todo lo que tú quieras. O sea, la libertad de expresión es un derecho preferente, y en ese sentido, hasta el insulto es un discurso protegido, porque debe ser protegido lo más amplio posible en todas sus formas, con el fin de propiciar las ideas sean expresadas como sean expresadas. Y sobre todo en el caso del ejercicio periodístico, ¿verdad? Es muy, muy clara la legislación internacional sobre las amenazas que existen, ¿verdad? Eso se ha visto en jurisprudencia, de investigar financiamientos de fondos, de investigar publicaciones, etcétera, etcétera. O sea que obviamente están tratando de justificar lo injustificable de muy mala manera, diría yo. ¿Qué impactos tiene esta resolución a luz de los derechos de la libertad de expresión, Evelyn? Tanto para las colegas y los colegas que han estado señalados en este caso, en el ejercicio del periodismo independiente, pero ¿cuáles son las repercusiones que esto puede tener? Bueno, la repercusión es el silencio, ¿verdad? En que yo quisiera hacer notar algo. Al principio se dijo que esta persecución contra José Rubén Zamora no era porque es periodista, pero ahora, en año electoral, están yéndose contra el medio. O sea, también se ve la intención de acabar completamente con el medio en año electoral. Y esa es otra violación, porque no se está garantizando el acceso pleno a información a la ciudadanía guatemalteca en el año electoral. Recordemos que el periódico ha tenido una trayectoria de trasladar información que de alguna manera le ha abierto los ojos a la ciudadanía en torno a la magnitud de la corrupción que sucede en este país. Entonces, no solo se viola, digamos, aquí el derecho a la libre expresión, sino se violenta también el ámbito de los derechos en el ámbito electoral, porque se está negando a la ciudadanía la posibilidad de recibir información por todos los medios. Solo quisiera agregar también como una repercusión, obviamente, el fondo es acallar a la prensa. Eso es muy claro. El siguiente paso, creo yo, que es intimidar a todo el círculo, anunciantes, amigos, parientes, a todo el círculo de José Rubén Zamora. Y hay un tercero que es lo que ellos pretenden, y es abrir una causa. O sea, por el momento lo que hizo el juez fue dictar lo conducente, pero cuando se dicta lo conducente, el Ministerio Público inicia una investigación y al poco tiempo ellos pueden abrir una causa
con un delito que es obstrucción a la justicia y que con eso se puede pedir cárcel para cualquiera de los que estamos implicados. Así que tiene un sentido muy profundo, no hacen nada al azar, lo hacen con toda la fuerza, con todo el abuso en contra de las leyes de nuestro país, en contra de la Constitución, y van con todo. Lo que yo quisiera insistir muchísimo para toda la audiencia de este programa es que el efecto no solo es en contra de los periodistas, no solo es contra los medios. Si hoy logran callar a la prensa, el día de mañana lo que va a pasar es que vamos a tener, como sucede en Nicaragua, como sucede en Venezuela, en donde no hay prensa independiente y la población sumisamente va aceptando las dictaduras. Guatemala lo vivimos muchísimo tiempo. Lo vivimos durante Ubico, lo vivimos durante los regímenes militares de otra manera, que aquí no son dictaduras de personas, sino son dictaduras de sistema. En el caso de Guatemala, lo que estamos viendo es que lo que ellos pretenden ahora es que la carrera política se convierta en una carrera de relevos, en donde quien gane simplemente le pase la estafeta porque son del mismo equipo. Gonzalo, yo quisiera hacer una repregunta. Hemos estado enviando los mensajes para la población, pero también hay una parte del gremio periodístico que dice, no es que no es contra todos los periodistas, no es que no es contra todos, no es que eso va a estar afectando solo a un grupo. Tienes razón. ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son los riesgos de caer en esa comodidad en este momento y que más adelante se puede transformar en algo que vaya contra todos? Bueno, yo creo que nunca va a ir contra todos. Hay que aclarar que hay prensa independiente y prensa oficialista o prooficialista o amigos del oficialismo, como se le quiera llamar. Entonces, esto está dirigido en contra de la prensa independiente, esa prensa que no se pliega a las peticiones del oficialismo, que es crítica ante la corrupción, que demanda que cese la impunidad en el país. Entonces, esa prensa independiente, esa prensa que quiere cumplir con su función de informar auténticamente al país, esa prensa es la que está sujeta. Si vemos los procesos iniciados, el acoso que hay, porque hay varios medios que están siendo acosados a través de citaciones al MP, etcétera, no solamente es el periódico. Hay muchísimos medios que están siendo sometidos a diferentes etapas de presión y todos ellos tienen en común denominador que no están alineados a la línea oficialista. Hablemos ya para terminar de estos escenarios que podrían plantearse en el corto plazo, pero también de algo que es muy importante. Se pronunciaron, digamos, en respaldo al periodismo independiente, como dice Gonzalo, diversos organismos internacionales, organizaciones de defensa de derechos humanos, pero también periodistas en 4 departamentos del país, también periodistas ante la Embajada de México, de Guatemala en México, también periodistas ante la Embajada de Guatemala en Estados Unidos. Se ve un gremio, digamos, unido frente a esto que está pasando por un lado, pero por el otro lado también se ve como un pacto, eso que la población llama el pacto de corruptos, también unido para silenciar a la prensa independiente, que, como hemos insistido, es el canal por el que la gente se informa. Pero al final de cuentas es el derecho de la gente a informarse, y Gonzalo también lo decía, lo que va a pasar es que ahora cualquiera le van a poder decir, bueno, si usted opina, usted es ciudadano, pero opina algo en las redes sociales, también lo podemos censurar. Yo quisiera que pudiéramos hacer como este análisis. Por un lado, estas fuerzas de regresión, estas fuerzas autoritarias, y por el otro lado, estos sectores como la prensa independiente de Guatemala que están peleando por restablecer la democracia. ¿Cómo lo ven ustedes, Evelyn y luego Gonzalo? Bueno, históricamente suele haber corrimientos de péndulo, ¿verdad, Marielos? Y cuando las condenas se vuelven en sanciones económicas, generalmente estos grupos de poder retroceden, porque lo que hay ahorita internamente es un desbalance de fuerzas muy grandes entre estas personas que tienen cooptado el Estado completamente y los periodistas en una condición casi de supervivencia, ¿no? Por muchas razones. Entonces, es muy importante lo que todos los organismos internacionales puedan hacer, puedan decir,
es muy importante que se vaya comprendiendo cada vez más la gravedad de la situación. Ya está el ejemplo de Nicaragua, de a qué extremo se llegó. Y creo que hay muchas personas conscientes que no son guatemaltecos que están muy preocupadas porque pueda suceder lo mismo con Guatemala, y hay muchas personas accionando. Entonces, pues aquí lo que nos queda es seguir trabajando, seguir exigiendo, ¿verdad? Seguir develando estas tramas de estos poderes abusivos y corruptos, y esperar que tanto nosotros adentro, ciudadanos y ciudadanas, como afuera, las personas defensoras de derechos humanos, las organizaciones de derechos humanos, vayamos sumando fuerza para que no estemos años en esta situación. Gonzalo. Pues yo pienso que muy parecido a lo que ha expuesto Evelyn, creo que el país está en un momento bien complicado. Creo que tenemos la falta de institucionalidad es lo que plantea la mayor debilidad de la democracia guatemalteca en este momento. No hay ninguna institución importante del Estado que no esté cooptada. ¿Eso qué quiere decir? Que el Estado no está actuando a favor del pueblo, está actuando a favor de intereses políticos y particulares. Y eso es grave, porque entonces la democracia no está cumpliendo con su función, pero el fallo no es de la democracia en sí mismo, sino que quienes están manejando la democracia. Y creo yo que es interesante que todos meditemos, porque ahora vamos a entrar en un proceso electoral y algunas personas creen que las elecciones son la solución, pero resulta que también el Tribunal Supremo Electoral está cooptado. Es interesante recordarle a la población que 2 magistrados del Tribunal Supremo Electoral llegaron a sus cargos falsificando documentos, y esta es la fecha en la que no se ha abierto una causa contra ellos. Se abre contra periodistas porque supuestamente están violando una ley que no se está violando, como ya expuse. Se abre causa o se abre investigación por lo menos en contra de periodistas, pero a los 2 magistrados pues solo faltó que le aplaudieran. Ahora, claro, ¿eso por qué fue? ¿Y por qué es? Porque son parte de este sistema corrupto que estamos viendo que funciona en Guatemala. Así que es muy grave lo que estamos viendo. La gente, mucha gente, creo yo que el pueblo de Guatemala hoy en día está confundido, porque hay una desinformación absoluta a través de las redes sociales, los net center y toda esta información que se hace de mentiras en las redes sociales. Está desinformada, está confundida y está atemorizada. O sea, hay muchos factores que están influyendo a que el pueblo de Guatemala no se pronuncie, a que el pueblo de Guatemala se acomode, piense en este momento que las elecciones son la solución, y por eso se están dejando pasar muchas cosas. Ojalá que el pueblo de Guatemala poco a poco vaya cobrando conciencia de que las cosas que no le afectan a uno finalmente pueden terminar afectándole cuando hablamos de derechos colectivos. Si se quita la libertad de expresión, tarde o temprano se va a afectar a la población. Si se limita el derecho a la justicia, tarde o temprano le va a afectar. Miren en los empresarios en Venezuela, en Nicaragua, amigos del régimen hace 3, 4 años, y ahora cancelados en su organización, el equivalente a lo que es el CACIF aquí. El poder político corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Muchas gracias, Gonzalo Marroquín y Evelyn Blanc, por acompañarnos en este punto de encuentro. Es momento de conocer la historia de una mujer joven de gran compromiso y liderazgo social, que es una de las figuras más conocidas del movimiento estudiantil del 2015 en la USAC. Hablamos de Lenina García, lideresa universitaria y educadora popular, y la primera mujer en ocupar la Secretaría General de la Asociación de Estudiantes Universitarios Oliverio Castañeda de León. ¿Quién es Lenina García? Soy una mujer joven, feminista, también me considero escritora y poeta. Soy educadora popular, defensora de los derechos humanos, también me considero un alma libre que
no quiere estar aprisionada de ninguna forma y que por eso cada día mi sueño es poder tener una vida digna, una vida en paz, pero también apoyar y construir con otras personas para que todos y todas podamos tener una vida digna. ¿Cuál ha sido el mayor obstáculo en su carrera y cómo lo superó? Creo que uno de los obstáculos más grandes que me ha tocado enfrentar como mujer joven en Guatemala ha sido el nivel de violencia que vivimos las mujeres para poder ejercer puestos de representación política, y esta violencia que no es causal, sino que proviene de un contexto histórico marcado por la guerra, por la represión, pero en el caso de las mujeres, hacia nosotras es todavía más fuerte el prejuicio, las burlas, toda la misoginia que hay en torno a nuestra labor como mujeres, y definitivamente se nos cuestiona mucho más que a los hombres. Cuando estamos en puestos de toma de decisión, se duda de nuestra capacidad, de nuestro liderazgo, y creo que ese ha sido uno de los obstáculos más grandes, y saber que esto es algo estructural, que es un sistema patriarcal en donde lamentablemente están cimentadas esas ideas de que las mujeres no somos capaces o que ni siquiera tenemos derecho a existir en Guatemala y en el mundo. ¿Cuál cree que ha sido su mayor aporte a Guatemala? Considero que uno de los aportes más grandes al país ha sido animarme a participar en política estudiantil en un contexto donde había muchos riesgos, y se logra recuperar la Asociación de Estudiantes Universitarios Oliverio Castañeda de León, dar ese paso y ser la primera mujer en ganar en elecciones democráticas este puesto de representación, cuando habían pasado 97 años en los que no se había alcanzado esta victoria para otras mujeres jóvenes y universitarias en la Universidad de San Carlos. Considero que este ha sido un gran aporte, ya que también ha permitido que más mujeres se animen a participar en política, que posicionemos la importancia de defender una universidad libre de violencia y una universidad donde las mujeres también hagamos una política que venga desde la conciencia, desde la colectividad, desde la construcción de paz, de espacios seguros. Y desde hace más de 100 años, el 8 de marzo es un día en que se conmemora y se celebran los derechos conquistados por las mujeres en todos los ámbitos, y también un día para reconocer la larga historia de lucha de muchísimas mujeres por lograr más derechos y la igualdad. Esta es además una jornada de movilización, denuncia y protesta, porque en muchos países, incluida Guatemala, las mujeres siguen enfrentando la violación de sus derechos, la discriminación y la violencia. Los reclamos por la igualdad laboral y salarial, por el cese de la violencia de género, por la incorporación de leyes y políticas públicas para garantizar los derechos de las mujeres y por la igualdad de oportunidades y la participación equitativa en todos los ámbitos, fueron algunas de las proclamas y exigencias que se escucharon durante la jornada de ayer. Y para abordar este tema, damos la bienvenida a Punto de Encuentro a Sonia Gutiérrez Raguay, diputada del partido político WINAC, y a la abogada y feminista Stephanie Rodríguez. Muchas gracias a ambos por acompañarnos. Quisiéramos empezar preguntándoles, pidiéndoles que hagamos un pequeño balance, un diagnóstico muy rápido sobre cómo encontró este 8 de marzo a las mujeres, las niñas y las jóvenes guatemaltecas. ¿Cómo estamos en este 8 de marzo? Diputada, adelante. Muchas gracias, qué gusto saludarles, Marielos, Ben y Stephanie. En verdad, hablar sobre este acto conmemorativo del 8 de marzo nos viene a la memoria todos los acontecimientos históricos de lucha y de resistencia que mujeres han ido haciendo al paso del tiempo. Y años después de muchas conquistas de derechos, cuando vemos el despliegue de mujeres manifestando, exigiendo
su rechazo a las múltiples desigualdades, a las violencias distintas que enfrentan, nos vuelve otra vez a la mente la necesidad de seguir conquistando estos derechos. Las mujeres hoy, si bien hemos dado pasos significativos, pero no estamos gozando en plenitud nuestros derechos. Sigue siendo la lucha permanente de todas las mujeres cuando vemos que están en las plazas, en las calles, en las marchas, en las manifestaciones. Esto lo que nos confirma un 8 de marzo más es que tenemos que organizarnos más las mujeres, tenemos que movilizarnos, tenemos que hacer a que este Estado llegue a que respete y que garantice nuestros derechos. Una vez más nos confirma esta conmemoración del 8 de marzo. Muchas gracias, diputada. Stephanie, ¿cuál sería tu diagnóstico si pudiéramos poner este 8 de marzo que ya pasó una luz respecto de la situación de las mujeres, las niñas y las jóvenes? ¿Qué nos dirías? Muchas gracias. Antes, buenas noches a todas y todas. Qué gusto compartir con dos mujeres poderosas a las que admiro mucho, cada quien en una lucha y a Ben seguramente aliado en este tema. Es complejo, Marielos. Creo que todos y todas sabemos la situación que está atravesando Guatemala de graves violaciones de derechos humanos y de una democracia que pareciera que no se alcanza a consolidar y un Estado de Derecho fallido en donde los derechos humanos están a la orden del día. Pero hay que decirlo que cuando en situaciones como las de nosotros, en Guatemala, se violan estos derechos, los más afectados o las más afectadas generalmente somos los grupos que históricamente hemos sido vulnerados. Y en este caso, por lo que estamos hablando del 8 de marzo y de las mujeres, esto nos afecta de una forma mucho más grave. Estamos viendo que mi área sobre todo es en tema de acceso a la justicia, es que el segundo delito más denunciado en el Ministerio Público es la violencia contra la mujer en sus diferentes formas. Esto nos tendría que cuestionar como Estado qué Estado es el que estamos construyendo. Pero si nos fuéramos en cada uno de estos derechos, por ejemplo, acceso a la educación, vemos que las niñas y adolescentes tienen menos oportunidades de ir a la escuela. Más de 5,000 embarazos en niñas menores de 14 años, según el Mirador de Derechos Sexuales y Reproductivos. 6 denuncias de mujeres desaparecidas en el sistema Isabel Claudina. Mujeres que no están teniendo acceso a la salud, y así podríamos ir en cada uno de estos. Entonces, la situación en la que estamos actualmente creo que es bastante compleja. Y ustedes creo que lo saben y lo han visto, por ejemplo, en las graves violaciones que hay, sobre todo en estos derechos. Entonces, creo que estamos en una situación bastante compleja. Creo que el 8 de marzo nos tiene que llamar a la reflexión y, sobre todo, como decía la diputada, a unirnos y exigirnos nuestros derechos, porque al final somos el 52% de la población. Pero este 52% de la población que no llegamos a tener esa igualdad que establecen los marcos jurídicos, porque hemos avanzado, por ejemplo, en tener leyes de 25 años para acá, ya tenemos leyes especializadas en temas de justicia, en temas de empoderamiento, pero no ha existido la voluntad política por parte de diferentes gobiernos y tampoco ha existido una forma de que estas leyes se transformen en mejorar la vida de las mujeres. Entonces creo que es un momento muy importante este 8 de marzo a reflexionar sobre esto y pues que no queremos más que igualdad, porque generalmente a mí me cuestionan, sobre todo estos días, creo que para las mujeres y quienes somos un poquito más públicas, nos cuestionan, pero ¿qué es lo que quieren el 8 de marzo? Nada más que la igualdad en todos los sentidos, y no la igualdad que establecen las leyes, sino la igualdad que se vea en estos indicadores de desarrollo que realmente no está sucediendo actualmente. Ya lo mencionaba la licenciada Rodríguez, hablemos de esta incansable lucha de las mujeres por derechos y por la igualdad. ¿Cuáles han sido, en su opinión, estos logros o los principales logros y conquistas del movimiento tanto de mujeres como el movimiento feminista de Guatemala, así como el movimiento de los pueblos indígenas? Comenzamos con la diputada Sonia. Sí, yo creo que a lo largo de la historia, el hecho de que hoy habemos mujeres que estamos ocupando distintos cargos, tanto políticos, académicos, profesionales, en la actividad social, esto ha sido uno de los logros que hemos ido conquistando. Las mujeres hemos ido incursionando en distintos espacios, ahí sí rompiendo esas barreras dejando lo privado hacia lo público. Eso es un logro importantísimo.
derechos que hemos ido conquistando, la posibilidad de expresarnos, la posibilidad, es un derecho tan histórico, es el sufragio universal, el derecho a elegir y ser electos, pero todavía ese derecho está incompleto en la actualidad. Solo elegimos relativamente, pero cuando miramos cargos de posicionamiento y de toma de decisión, hay ausencia de participación de mujeres. En el Congreso, ¿cuántas mujeres sabemos? De 160, 31 mujeres, ministras, solo tenemos una ministra actualmente, y así podemos ir viendo todo el ámbito público político en este país. Es decir, que hay avances, hay logros significativos, porque hay que reconocerlos, pero son logros a pulso que las mujeres que han ido conquistando. No ha sido precisamente esa voluntad política y porque los estados así lo han convenido a su manera, sino que han sido luchas históricas, resistencia de las mujeres. De igual manera pasa con los pueblos indígenas, el que hoy tengamos la posibilidad de hablar, de expresar en nuestros idiomas, utilizar nuestra indumentaria, el hablar en cualquier ambiente público, también ha sido el romper esas barreras históricas. Pero sigo insistiendo que todavía falta la plenitud de estos derechos. ¿Por qué? Porque el tema de la desigualdad trastoca temas estructurales desde la configuración de los propios estados. Y eso creo que es un tema que sí tenemos que seguir apuntalando, luchando. Las mujeres tenemos que seguir conquistando. Por eso es muy válido cuando las mujeres dicen el 8 de marzo no es que estemos celebrando, estemos festejando, estamos exigiendo, estamos resistiendo, porque hace falta todavía mucho en la conquista de estos derechos y en que los estados garanticen y respeten los derechos hasta alcanzar esa igualdad, hasta alcanzar el ejercicio y las condiciones equitativas e igualitarias entre hombres y mujeres, porque las mujeres somos humanas, todos somos humanos y por lo tanto merecemos vivir en condiciones de dignidad. Entonces creo que sí, todavía falta una tarea bastante fuerte, sin demeritar los pasos significativos que hemos dado a lo largo de estos años. Gracias, diputada. Stephanie, si mencionamos algunos de los principales logros que han marcado o pueden marcar la agenda de esta lucha de las mujeres en la actualidad y hacia el futuro. En la misma línea, creo que se han dado pasos muy importantes, pero es necesario que esto se implemente. Y por ser abogada, digamos, he hecho un análisis por ahí de las leyes que, por ejemplo, se han aprobado en los últimos 25 años. Y, por ejemplo, tenemos leyes tan significativas como la ley contra violencia sexual, explotación y trata de personas, la ley contra el femicidio, la ley de planificación familiar, la ley de desarrollo social. Sin embargo, estas leyes de alguna forma han significado un paso importante en temas como que las mujeres puedan decidir sobre sus cuerpos, sobre cuántos hijos quieren o no quieren, que eso me parece sumamente importante, sobre todo en contextos como los de nosotros, que son bastante conservadores, y ustedes saben, digamos, en los últimos años cómo es que estos derechos han tratado de ser minimizados, y seguramente vamos a hablar de esto. Y estas leyes especializadas de justicia que han dado la posibilidad de crear fiscalías especializadas, especializados. Sin embargo, hacen falta cambiar, desde mi punto de vista, temas estructurales. ¿Por qué? Porque per se estas leyes no van a lograr esos cambios que queremos. Y les decía, en temas de violencia, más de 50,000 denuncias, eso nos tiene que decir qué sociedad estamos construyendo. Entonces, creo que se debiera avanzando, no solo en implementar estas leyes, sino a la mano políticas públicas que realmente garanticen los derechos que las mujeres puedan acceder. Recordar que la mayoría de mujeres, y sobre todo hablar de mujeres también es hablar de mujeres diversas. ¿Por qué? Porque las opresiones y las violencias de alguna forma trastocan mucho más a las mujeres indígenas, a las mujeres migrantes, a las mujeres de la diversidad sexual, a las mujeres con discapacidad. Entonces, seguimos siendo, digamos, dentro de estos grupos digamos, vulnerados históricamente. Todavía estas mujeres tienen un largo recorrido. Por ahí seguramente que la diputada lo mencionará, pero la ley de comadronas, el convenio 190 que tiene que ver con trabajo doméstico. Entonces, todavía hace falta que avancemos sobre esto. Sin embargo, pues los gobiernos en su momento, los pasados y el de turno, no han tenido la posibilidad. Y a mí me gusta poner un ejemplo que es muy puntual, sobre todo por un caso que es sumamente complejo en Guatemala y creo que de alguna forma lo hemos normalizado, es el tema de embarazos en niñas y adolescentes. Generalmente cuando sacan estos indicadores nos indignamos,
pero cuando vemos qué está haciendo el Estado, por ejemplo, para garantizar educación sexual integral, o incluso que hay un solo programa para atender esta gran problemática, vemos que año a año le están recortando fondos. Hay un programa específicamente del Ministerio de Desarrollo Social para atender a las niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual y que luego fueron sometidas a embarazos y maternidades forzadas, y en lugar de tener mayor cobertura para estas niñas, le han recortado presupuesto. Entonces, eso realmente nos dice qué es lo que realmente el gobierno de turno está haciendo, porque si realmente tuviera la voluntad o las ganas o el compromiso de hacerlo, estaría haciendo eso. O hace falta aprobar leyes como la ley del Ministerio de la Mujer, o en un tema político que es la ley de paridad y alternancia, que Guatemala es de los pocos países donde no tiene, ya lo decía la diputada, 31 diputados de 160. Entonces, hay muchas brechas todavía que hacen falta, que son necesarias abordarlas de forma contundente, y ojalá que en este periodo preelectoral que los partidos políticos tuvieran esa voluntad de hacer estos cambios, ¿verdad? Y efectivamente, justo ambas hablaban de la discriminación presente por ser distintos, por ser diferentes. Y bueno, si ya ser mujer es de alguna manera una discriminación por sí misma en un país como este, cuando uno habla de mujeres, pero mujeres indígenas, mujeres migrantes, mujeres de la diversidad, estamos hablando de una doble discriminación. Diputada, en esta lucha que ustedes han hecho desde el Congreso, por lograr mayor participación, por lograr legislación, digamos, para terminar con esta discriminación, ¿qué tipo de desafíos todavía se enfrentan en términos de mujeres mayas, garífunas y xincas, o mujeres diversas en nuestro país, y cómo deberíamos enfrentarlos? Sí, bueno, miren, la discriminación, el racismo y bueno, las desigualdades tienen lamentablemente un fondo de carácter estructural. Y esto, desde la configuración de las instituciones y el Estado, como lo hacía mención hace un momento, sin duda va a ser bien difícil poder cambiar de manera inmediata. Sin embargo, creo que los logros que ya se han mencionado acá, la conquista de los derechos, el marco legislativo que menciona en este momento la abogada Stephanie, son pasos significativos. Sin embargo, los desafíos que a mi juicio siguen habiendo en el seno del Congreso, que es donde en este momento me encuentro, creo que necesariamente tenemos que seguir impulsando acciones positivas, acciones legislativas. Por ejemplo, el tema de la paridad, que ya lo mencionaba Stephanie, efectivamente ha sido un impulso de muchas diputadas que nos hemos dispuesto en un proceso de la necesidad de que el Congreso esto lo impulse. ¿Y por qué un poco nuestra necedad de que se hable de una legislación específica de paridad? Porque en la medida en que no haya una legislación que nos permita equilibrar los espacios de participación política, seguiremos dejando a voluntad de los partidos, a voluntad de aquellos que lo quieran hacer. Y aquí ya no es un tema de que se quiera hacer, es un derecho que las mujeres ya lo hemos ganado, lo hemos ido conquistando. Entonces, creo que un desafío importante es que sí necesitamos cohesionar más el trabajo entre los distintos actores políticos, actores sociales, encaminados principalmente a ir impulsando avances en materia de derechos. Otro desafío, considero también importante, es que sí tenemos que cambiar el clima, o más bien en manos de quién está las decisiones políticas de este país. Definitivamente hoy vemos un Estado cooptado, un Estado autoritario que nos está golpeando a todos, a las mujeres, a los periodistas, a la niñez, a la sociedad civil. Y cuando tenemos un Estado cooptado y autoritario, lesiona, porque entonces retrocede aquellos derechos tan fundamentales que hemos avanzado. El derecho a la libertad de expresión, por ejemplo, en el Congreso, siendo nosotras legisladoras y legisladores, pues aquellos
que de alguna manera denunciamos y hacemos evidente las acciones de cómo es que se está absorbiendo un clima de autoritarismo, lo que buscan es callarnos. Cuando los periodistas, así como ustedes, han hecho evidente todo lo que ha pasado, buscan callarnos. Entonces, sí estamos en un momento de quiebre en este país, porque estamos retrocediendo lo que tanto nos ha costado, principalmente porque es lo que estamos sufriendo en un clima de autoritarismo. Entonces, el siguiente desafío, a mi juicio, es sí tenemos que hablar de de nuevos actores políticos que sí vengan a defender los derechos que hemos conquistado y que vayamos avanzando, no como el clima que ahorita tenemos, en donde sí vemos un ambiente totalmente en retroceso de derechos humanos, que toca a las mujeres y a toda la ciudadanía guatemalteca. Una de las exigencias más fuertes que se hacen durante la movilización del 8 de marzo, que se repite cada año, es el cese a la violencia machista, que ha cobrado miles de vidas de mujeres en Guatemala. Lamentablemente las violaciones continúan, el acoso callejero, los embarazos forzados siguen siendo una constante. Stephanie, ¿qué crees que hay detrás de esa violencia contra las mujeres y qué acciones urgentes deberían emprenderse para ya detenerla? Sí, como bien dices, creo que es la demanda más fuerte derivado a lo grave que significa la violencia contra la mujer. Recordemos que hace un par de meses se encontraron en una fosa común en zona 18, si no estoy mal, el cuerpo de 8 mujeres, 8 femicidios donde el Estado está ausente totalmente de esto. Aunque yo soy fiel creyente que la justicia, y es importante mejorar los mecanismos que hay, y transformarlos, porque creo que este debilitamiento que hay del Estado de Derecho lo estamos viendo en las instituciones de justicia, en cómo estas, en lugar de estar investigando hechos de esta naturaleza y otro tipo de violencias, está investigando periodistas o de otra forma. Entonces creo que esta es una muestra grave de lo que está pasando, pero sí creo que la justicia es una parte. Yo le apuesto totalmente al tema de prevención y eso significa cambiar las estructuras como están. Mucha de esta violencia, a veces es complejo hablarlo porque son cuestiones que muchas veces las personas lo ven de forma subjetiva, es que Guatemala está sentado en un machismo y un racismo bastante fuerte y son siglos en los que ha estado de esta forma. Entonces, hay que cambiar estas reglas de juego, hay que apostarle totalmente a la educación, en cambiar esa forma de ver o esa forma de la sociedad como está. Yo no sé si ustedes tienen la posibilidad, pero yo me asusto y trato de no hacerlo. Por ejemplo, cuando una mujer está desaparecida, cuando uno ve los comentarios en las redes, ve los comentarios de saber qué estaba haciendo, de plano que con el novio se fue, u otras cosas más. Entonces, en el imaginario todavía la violencia contra la mujer es algo normal. Y lo decía Ben ahorita con el tema del acoso callejero, que ayer se presentó una iniciativa sobre este tema, sobre el acoso callejero y el acoso sexual, es que la mayoría de la sociedad, y muchas veces lo digo, digamos, son los hombres lo que ven, y no lo ven como una violencia. Entonces tenemos que cambiar ese chip, por decirlo de alguna forma, para que esta violencia, o sea, resignificarnos, cómo nos construimos como sociedad, porque esto tiene raíces mucho más profundas. Y ojalá que tuviéramos un sistema de justicia que funcione, sí, y que cada institución pues tuviera que hacer las funciones que tiene que hacer, pero no es así. Entonces creo que esto es cambiarlo, y se cambia para mí desde la educación, incluso desde de las instituciones como son. Entonces a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, en el sistema de justicia. El sistema de justicia, comparado con años anteriores, tiene el mayor presupuesto de la historia, tanto el Ministerio Público como el organismo judicial, pero eso sí ha significado en tener mayor eficacia en las investigaciones, en casos de juzgados. La justicia especializada desde hace un par de años que se ha quedado paralizada. No existen tribunales especializados en todos los departamentos todavía. Parece que tenemos que estar suplicando cada 8 de marzo, cada 28 de noviembre, que son días muy significativos para nosotros las mujeres y para el movimiento feminista, todavía estar suplicando esto. Entonces creo que hay que transformar esto. No solo es el sistema de justicia, sino que hay que transformar el Estado. No puede seguir siendo como está. Creo que estamos en un momento donde pareciera que siempre estamos tocando fondo y nunca lo encontramos. Entonces hay que cambiar las reglas del juego. Y justamente el 8 de marzo de 2017, hablando del abandono, hablando de la discriminación, hablando de considerar a las niñas y a las mujeres
como personas de segunda categoría o como personas desechables. Hace justo 6 años murieron en este incendio del Hogar Virgen de la Asunción, 41 niñas y 15 más resultaron heridas, y todavía estamos esperando que se haga justicia. Todavía este caso está en la impunidad. Para cerrar esta entrevista, yo quisiera preguntarle tanto a la licenciada Rodríguez como a la diputada Gutiérrez, ¿qué significa la impunidad en este caso? No solo para las niñas y sus familias, sino también para las niñas y las mujeres de Guatemala, y qué debemos exigir en este mes en que se conmemora el Día Internacional de la Mujer para que cese la violencia y no haya más impunidad. Diputada. Todos recordamos precisamente ese acontecimiento tan doloroso porque fueron niñas, estaban a cargo del Estado, y lo más indignante que sí a todos hoy nos genera de alguna manera impotencia, es precisamente esa impunidad en todo sentido. Impunidad del Ministerio Público, impunidad de un sistema de justicia, impunidad de la clase política, porque también aquí hay toda una perversidad detrás de todo para proteger a los actores principalmente. Entonces, realmente creo que este 8 de marzo y todos los 8 de marzo en adelante, nosotros como Guatemala conmemoramos principalmente ese dolor que las niñas han sufrido, y no solo las niñas, las familias, la sociedad guatemalteca como tal, porque este es un acontecimiento que en verdad seguimos, y ese es un acto que nos debe de impulsar más en cómo este 8 de marzo exigimos justicia. Esa es la consigna que debemos llevar a todo lugar, a todo rincón del país. La justicia tiene que darse, tarde o temprano tiene que llegar, así como también exigimos justicia aún con las víctimas del genocidio, de las víctimas del conflicto armado interno, porque no hemos terminado de recibir justicia. Lo mismo en el caso de las niñas de Hogar Seguro, que nosotras no olvidamos. En primer lugar, no debemos olvidar ese acontecimiento trágico, y segundo, esa debe ser una causa de lucha de las mujeres, de la ciudadanía guatemalteca. Hasta que alcancemos justicia, las mujeres tenemos que seguir, y esa es parte de la consigna que debe de motivarnos a todas las mujeres, porque no vamos a permitir que en este caso más mujeres y más niñas sigan siendo víctimas de este Estado opresor, este Estado violador y este Estado donde se impera impunidad, y esa es nuestra demanda que debe prevalecer en todo espacio público. Gracias, diputada Sonia. Licenciada Rodríguez, cerramos con usted. Sí, efectivamente, pareciera que en este país las heridas nunca sanan y que siempre nos mantenemos en este manto de la impunidad. En este caso, recordar algunas cosas que me llaman mucho la atención del caso es que más de 10 veces se ha suspendido la audiencia para iniciar este proceso. ¿Cuántas no han luchado las familias, las organizaciones querellantes y las sobrevivientes para que esto se lleve a cabo? Otro tema que me llama la atención es que muchos de estos personajes que tuvieron responsabilidad fuerte sobre este caso, en este proceso electoral, quieren regresar al Estado. Esto es terrible, esto es una burla para todas estas víctimas. Tercero, y la diputada no me dejará mentir, han habido intentos de iniciativas de ley para cambiar o mejorar la condición de estas niñas, y no solo digo de las víctimas, porque lamentablemente muchas de las niñas y adolescentes que se mantienen en estos hogares o centros de cuidados son iguales a las que sufrieron niñas hace 8 años, y esto tampoco ha pasado. Entonces, la impunidad no solo la vemos en el acceso a la justicia, sino cómo es que pareciera que muchas de la gente, de las autoridades que están o de las personas involucradas quisieran darle cierre a este capítulo tan doloroso como de los tantos que hemos vivido en la historia de Guatemala. Entonces, creo que es un momento bastante importante y lo que llama la atención, ¿verdad? Terriblemente, es que ha sido un 8 de marzo esto. Y tal vez como solo para recordar sobre este tema es que hace un año la mayoría del Congreso, de los diputados,
trataron de aprobar, o mejor dicho, aprobaron una ley en donde lo que se quería hacer era cortar derechos en 8 de marzo. Y esto no es casuístico, esto es un mensaje para el desprecio hacia la dignidad, vida de las mujeres, adolescentes y las niñas. Y dentro de estas, las niñas del hogar seguro, las sobrevivientes, todavía siguen viviendo en situación de pobreza, tal y como estaban antes de que sucediera. Entonces creo que es prohibido olvidar. Hay que luchar porque otras personas ocupen personas que realmente tienen compromisos en el Estado y que están suficientemente preparadas para hacerlo, para que lleguen, porque no le podemos dar vuelta a estos capítulos tan nefastos en el que prevalece la impunidad. Se debe exigir justicia y que este sistema pues cambie. Muchísimas gracias a la diputada Sonia Gutiérrez Raguay del Partido Político WINAC, y también a Stephanie Rodríguez, abogada y feminista, por esta participación en Punto de Encuentro. Muchísimas gracias. Y gracias al equipo que hizo posible este punto de encuentro. Esta semana conocimos a Lenina García, una poderosa mujer que destacó por su liderazgo en el movimiento universitario, lo que la convirtió en la primera mujer en ocupar la Secretaría General de la AEU. Analizamos junto a la diputada Sonia Gutiérrez y a la abogada Stephanie Rodríguez el camino de lucha de las mujeres guatemaltecas en defensa de los derechos y de la igualdad. También nos acompañaron Gonzalo Marroquín, director de Crónica, y Evelyn Planck, del colectivo No Nos Caerán, con quienes conversamos sobre la persecución y criminalización contra medios y periodistas. Un placer compartir con ustedes nuevamente este espacio de información y análisis, y les invitamos para que nos sigan a través de todas nuestras plataformas. Ben, un gusto estar contigo en Punto de Encuentro. Gracias, María de los buenas noches, y gracias a nuestra audiencia. Hasta otro Punto de Encuentro.